trabajado en nosotros. Tú te has preocupado por nosotros, Señor. Aún quizás cuando ni nosotros mismos lo hacemos, tú lo haces. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nos ponemos un momento en pie y seguimos en oración y declarando que este es un tiempo maravilloso que Dios nos está regalando. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás siempre en medio de tu iglesia, de tu amada iglesia, de tu amada esposa, la iglesia de Jesucristo. Amados, si te ha venido con una carga, con una preocupación esta noche, la gracia de Dios, el poder de Dios, la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está sobremanera manifestándose en tu vida. Señor, queremos pedirte perdón, así como lo hizo Manasés también. Él, estando en angustia, dice que se humilló grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y por esa humillación, por ese arrepentimiento, que cada día, amados, nosotros tenemos que tener delante del Señor, pedirle perdón por todas las faltas, por todos los pecados, pecados conscientes, inconscientes, de omisión, de comisión, para que venga la limpieza en nuestras vidas, para que venga cada día la reconciliación, la santidad, porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y todo el pueblo de Dios se está preparando para la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él va a venir a buscar una esposa que sea una esposa bien vestida, sin arruga, sin mancha, dice la palabra, ni cosa semejante. Por eso en este tiempo tenemos que comprometernos más que nunca con el Rey de Gloria, con el Todopoderoso. En este tiempo tenemos más que nunca que aferrarnos y agarrarnos de las promesas y de las bendiciones que el Padre Dios Todopoderoso tiene para con tu vida. Hermano, hermana, levántate en la fe del Señor Jesucristo. Levántate en la fe del Hijo de Dios y vas a tener victoria y nada ni nadie te podrá detener, porque el Rey de Gloria camina delante de ti para abrirte nuevas sendas, para abrirte nuevos caminos. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Yo declaro que tu palabra, Señor, tu palabra corre y es glorificada. Tu palabra corre en cada corazón, Señor, y es glorificada. Y proclamamos sin ningún tipo de duda que la renovación constante, continua, permanente de tu Santo Espíritu está sobre nosotros. Cada culto, cada reunión tú nos sorprende, nos renueva de manera poderosa y sobrenatural. Yo declaro, Padre, en esta hora que no pueda haber otra presencia que no sea la presencia de tu Santo Espíritu. Reprendemos en esta hora, toma autoridad y reprendo toda obra del enemigo. Reprendo toda obra de brujería. Reprendo toda obra de hechicería, de umbanda, de quimbanda, de macumba, de espiritismo. Todo espíritu contrario que quiera venir en contra de esta reunión y de la palabra que se va a estar soltando y predicando. Padre, en esta hora yo declaro que solamente la gloria, la unción, el poder y la presencia del Espíritu Santo está impregnado en cada una de nuestras vidas en este lugar, en cada parte de esta habitación, en cada rincón de esta casa. La gloria de tu Santo Espíritu inunda este lugar. Y vamos por más iglesia de Jesucristo. Nada ni nadie te va a detener. Nada ni nadie nos va a detener, pueblo del Señor, porque tenemos fuerza como las del búfalo, dice la palabra. Oh, dice la Biblia en el Salmo 92, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Dios te da en esta noche esa fuerza para ir adelante, para avanzar, para no decaer, para no desmayar, para que cuando venga la dificultad, aleluya, estés más fuerte que nunca y le digas a la dificultad, no le digas cuán grande es el problema, dile el problema cuán grande es el Dios que yo estoy adorando y sirviendo y exaltando y alabando y glorificando. Oh, gloria a Dios. Padre, ponemos todas tus manos, esta palabra en tus manos.
El renuevo del Señor está sobre mí. Aleluya. Gracias. Muchas gracias, Señor. Te damos esta noche. Y toda la iglesia decimos amén. Y amén. Den un aplauso increíble. Fuertes aplausos, Señor. Aleluya. Nosotros podemos adorar y a veces el tema de la adoración la relacionamos siempre con música. Y si bien puede ser una forma de adorar a Dios, la adoración no es solamente música. La adoración está relacionada a un montón de otras cosas. Y como decía Jesús a Adrián Romero, que el domingo lo mencioné 2 veces, en las canciones, otra de las canciones que canta él dice justamente esto, todos los hermanos aquí alabando. Mi obediencia, el obedecer a Dios, es la mejor adoración que le podemos dar. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Decía que está a tu lado. La obediencia a Dios es tu mejor adoración. La obediencia a Dios es tu mejor adoración. Quiero rápidamente compartir con ustedes un pasaje de Mateo 16. Vaya conmigo. A los que tienen Biblia. Hoy quería hablar un poquitito. Me gustaría que prestara atención porque si no se presta atención capaz que no se comprende del todo. Pero creo que es importante sentir la necesidad de hablar sobre la iglesia, pero sobre 2 enfoques que la Biblia le da a la iglesia. Creo que nosotros tengamos bien en claro estos 2 enfoques. Nos va a ayudar muchísimo a entender un montón de cosas. La Biblia habla de la iglesia según el contexto del pasaje. Se está refiriendo a la iglesia en un sentido global en algunos pasajes de la Biblia. Vamos a mencionar algunos nada más. Uno de los pasajes de Mateo 16. Que se llama, o los teólogos le llaman la iglesia universal o invisible. ¿Sí? Voy a explicar ahora de qué se trata esto, pero dentro del contexto de ese pasaje, cuando la Biblia habla de iglesia, no siempre se está refiriendo a una congregación local. Depende del pasaje bíblico que se hable o del contexto, se está refiriendo a esta iglesia que yo te menciono ahora. Estoy diciendo ahora la iglesia universal, no la del reino de Dios, la del Padre de sufrir, no. La iglesia universal o invisible. Ahora, ¿por qué se llama iglesia universal o por qué los teólogos la mencionan como iglesia universal? Porque la Biblia no dice iglesia universal. Porque está compuesta por todos los nacidos de nuevo. Présteme atención a lo que estoy diciendo. Está compuesta por todos los nacidos de nuevo de todas partes del mundo. O sea que nosotros tenemos hermanos en la fe convertidos, como todos los que estamos en esta iglesia estamos convertidos. En China tenemos hermanos chinitos que no los conocemos, pero tenemos comunión con ellos porque somos parte de esa iglesia, la iglesia universal. Amén. Tenemos en Japón, tenemos en Corea, tenemos en Estados Unidos, en México, en Argentina, en Brasil, en Australia. Tenemos un montón de hermanos en todas partes del mundo que están alabando y adorando y glorificando el nombre del Señor y que entraron a este reino, a esta iglesia que se llama la Iglesia Universal. ¿Y cuál es el boleto de entrada de esta iglesia? Haber nacido de nuevo. Porque Jesucristo lo dijo bien claro. De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios, no puede ver el reino de Dios. Se le llama universal porque está compuesta por todos los creyentes genuinos de todo el mundo. Y se le llama invisible no porque no se manifieste al mundo, sino porque solamente Cristo puede conocer exactamente y ver a esta iglesia exactamente como es y quiénes son sus miembros. Solo Cristo desde arriba, porque la Biblia dice que Él es la cabeza de esa iglesia. Solo Cristo desde arriba puede ver claramente, exactamente el número de los miembros de esa iglesia universal o invisible. Nosotros tenemos una membresía de la iglesia y un número de creyentes en esta congregación local.
De la misma forma, Cristo sabe perfectamente desde arriba, desde su ubicación, como la cabeza de esa iglesia universal, conoce perfectamente el número que hay en la actualidad y conoce perfectamente también lo que se van añadiendo a esa iglesia invisible. Y en Mateo 16, 18, cuando Jesús habla de la iglesia, no se está refiriendo a iglesia congregación local, se está refiriendo a esa iglesia que te acabo de ilustrar. Cuando Él dice, y a ti te digo Pedro, ¿no? Y a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No una iglesia local, está hablando de la iglesia universal, está hablando de la iglesia invisible, o sea que solamente Él puede ver. Y Él dijo que sobre una roca va a edificar esa iglesia. ¿Y cuál es la roca? La declaración que Pedro le hizo previamente, que fue: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea que la verdadera iglesia de Jesucristo, hermano y hermana, está cimentada sobre la roca que es la misma persona de Jesucristo. Por eso dice que la puerta del Hades, la puerta del infierno, hermano, no van a prevalecer nunca contra ella. Van a venir demonios, macumberos, brujos a querer destruir la iglesia, va a venir mismo Satanás a querer destruir la iglesia, pero no va a poder hacerlo, porque Cristo es la cabeza de esa iglesia y el diablo no la va a poder destruir. Aleluya, fuerte ese aplauso. ¡Gloria! Él es el constructor, Él es el edificador de esa iglesia. Porque no fue planificado por un hombre, mi hermano. La iglesia de Jesucristo no fue planificada por los hombres, ni estuvo en la mente del hombre, estuvo 100% en la mente del mismo Dios Todopoderoso. Y los que han nacido de nuevo, ojalá que todos seamos aquí, nacidos de nuevo, hemos entrado a ese reino. Y si alguno todavía no ha entrado a ese reino maravilloso o a esa iglesia universal e invisible, tiene la oportunidad hoy de darle completamente el corazón a Jesucristo y de decirle: Señor, realmente yo hasta ahora he sido un simpatizante de la iglesia, pero no he tenido una verdadera experiencia contigo. Primera de Corintios 12:13, ¿me acompaña? Allí habla de algo muy interesante que sucede cuando la persona entra a esta iglesia maravillosa. Primera de Corintios 12:13. Mire qué interesante este pasaje, quiero que lo tome bien en cuenta y que lo subraye y que lo anote. Porque dice: porque por un solo Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Cuando la Biblia habla aquí de bautismo, no está hablando de bautismo en agua. Porque esto también es interesante saber que cada contexto se refiere al bautismo en agua o al bautismo del Espíritu Santo. Aquí se está refiriendo al bautismo del Espíritu Santo. O sea, cuando vos nacés de nuevo, Dios te bautiza, Dios te sella con su presencia, con su Espíritu. Dice que por ese Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que al ser bautizados con el Espíritu Santo, entramos a ese cuerpo. Que es la iglesia del Señor. Fuimos todos bautizados en un cuerpo. Dice: judíos o griegos, esclavos o libres, o sea, de todas las razas. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, el fundamento de la iglesia es Cristo. Y la cabeza de esta iglesia universal es la persona del Señor Jesucristo. Es importante ser miembro de la iglesia local, por supuesto. Qué bueno cuando se añaden almas a las iglesias locales, ¿verdad? No propiamente dicho como a esa iglesia universal, sino me refiero a las iglesias locales, como esta congregación. Es bueno, hermanos, ser miembro de una congregación local, pero mucho más importante es ser miembro del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque cuando somos miembros del reino de Dios, inmediatamente pasamos a ser anotados, ¿verdad?, en el libro de la vida. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 21, dice que en la Nueva Jerusalén no va a entrar en ella, dice, ninguna cosa inmunda o que haga abominación y mentira, dice,
Así que si usted es medio mentiroso, va a tener que pedirle perdón al Señor. Sino solamente lo que están, dice, inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, más importante que estar anotado en el libro, ¿verdad?, de la Congregación Asamblea de Dios, Ministerio Restaurando Vidas, que ya es un gran privilegio, por supuesto. Amén. Más importante es, hermano, estar anotado en el libro de la vida del Cordero, porque nos habla de la salvación y de la vida eterna. Porque hay personas que pueden ser anotadas como miembros de una iglesia local y nos podemos llevar la sorpresita, que de hecho nos vamos a llevar alguna sorpresita cuando el Señor venga a buscar a su iglesia. Algunas personas que congregan en iglesias evangélicas, lo más seguro que se vayan a quedar. Algunas. De esta iglesia no, de esta iglesia nos vamos a ir todos. ¿Ven? Amén. Pero va a suceder eso. Van a haber obreros que se van a quedar en el rapto. Van a haber músicos que se van a quedar en el rapto. Van a haber hasta pastores, hermano, que se van a quedar en el rapto. Por eso nosotros tenemos que estar bien seguros que pertenecemos a la iglesia de Jesucristo, a la verdadera iglesia de Jesucristo. Amén. Usted no es de la Asamblea de Dios. Usted no es de la Asamblea de Dios. Primero que nada, usted es el reino de Dios. Amén. ¿Cuántos pueden decirle un aplauso al Señor del Señor? El hecho de venir a congregarte y a escuchar la palabra no te asegura ser anotado o estar anotado en el libro de la vida del Cordero. Tenés que darle el corazón a Jesucristo y tenés que decirle: Señor, me arrepiento de todos mis pecados, hago una nueva vida, mi vida vieja es pasada, ¿no? Como dice 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron, es aquí que todas son hechas nuevas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No podemos decir soy la misma persona de siempre. No, pero yo soy el mismo de siempre. No tenés que ser el mismo de siempre. Si vos querés realmente ser parte de esta iglesia universal del reino de Dios, tiene que haber un antes y un después en tu vida. Tiene que haber claramente un momento donde vos haces una separación entre lo que es la vieja persona, el viejo hombre, la vieja mujer y la nueva criatura. Tiene que ese cambio, esa línea divisoria tiene que estar en tu vida. Cuando una persona dice: pero yo soy la misma persona de siempre, viene a la iglesia, se congrega, escucha la palabra, lee la Biblia, pero sigue siendo la misma persona de siempre, hermano, hay un problema muy grande, porque la Biblia habla de nacer de nuevo. Y cuando una persona nace de nuevo, se convierte en alguien completamente diferente a lo que era. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Y de hecho, hablando de esto, esa iglesia universal e invisible ante los ojos del Señor Jesucristo se manifiesta así de manera visible y local a través de congregaciones locales. Que la Biblia también menciona congregaciones locales. Pero es importante saber el contexto del pasaje para saber si cuando la Biblia menciona iglesia, se refiere a una congregación local o a la iglesia universal que te mencioné hace un momento. ¿Por qué la llamamos local a las congregaciones locales? Porque justamente se refiere a denominaciones. Hay muchas denominaciones en el mundo, variedad de congregaciones permitidas por Dios. No le crea a la persona que dice: ay, ¿por qué hay tantas congregaciones? ¿Por qué hay tantas iglesias? No es de Dios que haya tantas iglesias. Claro que es de Dios que haya muchas iglesias. Dios es un Dios de variedades. Es un Dios de variedades. ¿Y qué mejor, hermano, que se abra una iglesia o que se abra un boliche? Que se abra una iglesia y se pueden abrir 100 iglesias en la ciudad de Fraiventos para que todas las almas y todas las personas las llenen, ¿verdad?, a esas congregaciones. Gloria a Dios, bendito sea su nombre, hermano. Porque las congregaciones locales son permitidas por Dios. La Biblia lo enseña.
En la Biblia había un montón de congregaciones locales en diferentes ciudades. Entonces, mientras más congregaciones locales hayan, mucho mejor todavía. Por ejemplo, en 1 Timoteo 3:5 dice, pues si un hombre no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Ahí a la iglesia de Dios, cuando se refiere a la iglesia de Dios, se refiere a una congregación local. Y está hablando justamente de los ministros, ¿verdad? Que estamos enfrente de las congregaciones, que si no sabemos gobernar nuestro hogar, nuestra casa, difícilmente podremos cuidar de la iglesia de Dios, que es mucho más complicado, más difícil todavía. En Santiago 5:14, por mencionarte un par de pasajes, dice, ¿alguno está enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Y cuando habla de iglesia, te está refiriendo a una congregación local también. ¿Quiénes son los ancianos de la iglesia? Los líderes, no los viejitos. O a veces decimos los ancianos de la iglesia, viene el abuelito, ¡ay, vamos a orar! No, cuando la Biblia menciona ancianos, se está refiriendo a los líderes espirituales de esa iglesia. Entonces, si algo está enfermo, dice entre vosotros, llame a los ancianos, llame a los líderes de la iglesia, como dice el pasaje, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Por qué la diferencia? Que la iglesia universal es invisible y la iglesia local es invisible. ¿A dónde está la diferencia? ¿Por qué se mencionan esos dos puntos y esos dos contrastes? Porque la iglesia universal, vista por Cristo, Él ve a todos los que están convertidos y nacieron de nuevo. Y Él puede saber exactamente quiénes son los que componen esa iglesia universal. Pero en este planeta Tierra, como las puertas de la congregación están abiertas para todo el mundo, usted sabe que las congregaciones locales, hermano, están compuestas por varias clases de personas. Los nacidos de nuevo, o sea, los convertidos, pero además también entran en las congregaciones locales los simpatizantes, los que vienen por 2 meses, los que vienen por 1 año, los que vienen por 5 años, pero que nunca llegan a entregar totalmente su corazón a Cristo y no se convierten. Los hijos pródigos que se van, pero luego vuelven y siguen siendo iglesia, pero están lejos de la presencia del Señor, pero regresan nuevamente, porque son hijos y nunca dejaron de ser hijos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Gloria a Dios. Los que vienen con una solución rápida a solucionar algo, los que vienen por el manotazo del abogado, no, hoy tengo que ir a la iglesia porque ya no doy más, entonces voy desesperadamente a buscar a Dios. Los falsos creyentes también, todo eso. Los que son cizaña, porque hace poquito recuerdo que compartí un video con algunos hermanos de la congregación de una parábola, ¿verdad? Que compartió Marcela, creo. La parábola del trigo y de la cizaña. Y eso es una ilustración perfecta que habla claramente de la iglesia de los últimos tiempos, donde hay creyentes verdaderos y hay personas que no son verdaderos creyentes. Entonces, por eso se llama la iglesia visible, porque está compuesta por los convertidos, pero también está compuesta por otra clase de personas. Cuando nosotros vemos una iglesia en su totalidad, compuesta por personas, Cristo desde arriba, desde el cielo, ve a la verdadera iglesia. Y obviamente que toda esa clase de personas que vienen, ¿verdad? Los simpatizantes, toda esa lista de personas que yo te mencioné, uno le tiene que dar todo el cariño y el amor que ellos necesitan, porque ¿quién dice que el día de mañana, hoy no son todavía miembros de la Iglesia Universal, pero por escuchar el mensaje de Dios, por escuchar el mensaje de la palabra de Dios, por ser predicados con este libro maravilloso que transforma la vida, pueden sí ser introducidos en la Iglesia del Señor Jesucristo? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Y por eso muchas veces hay situaciones complicadas dentro de las congregaciones locales, porque no todos los que pertenecen a la congregación local han verdaderamente nacido de nuevo o han tenido una verdadera conversión en sus vidas. Nosotros los pastores somos protagonistas muy importantes también, porque déjenme decirle, hermano, que tenemos que reconocer nosotros los pastores que somos protagonistas importantes
del bienestar de la iglesia. Y nuestro comportamiento tiene que ser un comportamiento ejemplar. No significa que no nos equivoquemos porque tenemos 5 dedos a la mano como usted, ¿verdad? 2 piernas, 2 brazos y estamos hechos de carne y hueso como usted. Hay personas que a veces piensan que el pastor no se tiene que equivocar nunca, los pastores no se tienen que equivocar nunca. Somos seres humanos y tenemos nuestros errores y muchas veces nos equivocamos. Pero sí también es cierto y muy importante que hay ciertos errores que el pastor no se debe permitir. Hay ciertos errores que el pastor no se debe permitir y que debemos evitar, porque estamos frente a una iglesia, estamos frente a una congregación y tenemos que ser ejemplo. La Biblia habla de que el siervo de Dios tiene que ser irreprensible. Y la palabra irreprensible viene de la raíz del idioma griego sinasa, ¿verdad? Como un jarro que no tiene asa y uno no tiene por dónde agarrarlo, ¿verdad? Esa es la palabra de irreprensible. La gente, hermanos, tenemos que nosotros procurar como pastores que la gente no tenga por dónde agarrarnos. Sí que tenemos nuestras equivocaciones, nuestros errores, pero los errores tienen que ser errores normales, ¿verdad? Y una de las cosas que no nos debemos permitir nosotros los ministros de Dios, los pastores, es, por ejemplo, la inmoralidad sexual. Y yo voy a hablar claramente sobre esto en esta noche. No nos podemos permitir eso. No podemos caer en ese tipo de errores. Si bien puede llegar a pasar en algún momento que algún siervo del Señor caiga, pero se tiene que levantar inmediatamente. Tiene que ser una caída y tiene que haber dolor y tiene que haber llanto y tiene que haber destrucción en el alma de ese ministro de Dios, pero inmediatamente levantarse y pedir perdón y ser restaurado. Pero si verdaderamente, hermano, un ministro de Dios vive la inmoralidad sexual y persevera en esa situación de manera adrede, hermano, esas cosas realmente no deben permitirse. Y sabe, hermano, que uno se hace esclavo de sus propias palabras, ¿verdad? Porque yo estoy dando este testimonio y soy un ministro de Dios y yo tengo que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. El maltrato a los miembros de la congregación, eso también es otro pecado grave que el ministro de Dios tiene que cuidar. El pastor tiene una autoridad frente a la iglesia y no tiene que hacer abuso de esa autoridad. Y cuando un ministro de Dios abusa de esa autoridad y maltrata a los miembros de la congregación, está cometiendo un pecado muy importante. Y nosotros, como hijos del Señor, yo le estoy alertando a esto, hermano, que nosotros no debemos permitir esas cosas. A veces yo he tenido mis momentos de mal humor, porque es verdad, a veces uno se puede levantar, ¿no? Medio enchinchado, ¿no? Pero cuando yo me levanto enchinchado, me la agarro con Cristian, así que no hay ningún problema. Me descargo con él, y él, como me perdona siempre, pero es así, hermano. Nosotros tenemos que tener cuidado de estas cosas. Hoy estoy explicando para el pastor. Porque siempre el pastor predica para la congregación y para la membresía, tiene que ser para mí. Y para nosotros, los ministros que estamos frente a las congregaciones, hermano, tenemos una tremendísima responsabilidad. ¿Y cuánto de nosotros muchas veces, sin mencionar y sin dar ningún tipo de nombre, hemos terminado hiriendo a las personas por causa de esto, del maltrato hacia los miembros de la congregación? ¿Sabe, hermano? Yo no soy dueño de usted. El pastor, hay pastores que a veces dicen, yo tengo tantas ovejas. Yo no tengo ninguna oveja, hermano. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Usted es una oveja de Cristo. Amén. Pastoreada por mí, pastoreada por mi esposa, ministrada por mi esposa, dándoles el alimento, ¿verdad? Pero las ovejas no son mías, porque las ovejas no son tuyas. Y cada pastor Dolce, las ovejas no son tuyas.
Nosotros no somos dueños de las ovejas. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Son del Señor Jesucristo. Nosotros las estamos pastoreando. Nosotros estamos trabajando con ella nada más. No permita, si un día yo me adueño de usted se puede ir tranquilo. Porque eso no tenemos derecho. El maltrato a los miembros de la congregación, hermano, es algo que no debe suceder. La codicia de ganancias deshonestas tampoco. Y la falsa doctrina. No son cuestiones graves e importantes que nosotros los pastores, los ministros, no nos podemos dar el lujo de cometer esos errores. Y vuelvo a repetir, podemos caer en algún momento en una situación, pero es una situación momentánea. No tiene que prolongarse en el tiempo. Porque cuando se prolonga el tiempo, pasa 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, y ese ministro sigue en la misma situación, hermano, es porque ya pasa de un error a ser un chingüengüenchón. Entonces el tema es que las iglesias locales, hermanos, el problema de las iglesias locales, a diferencia de la iglesia universal, es que la iglesia universal tiene una perfección que las iglesias locales no la tienen, porque vuelvo a repetirte, las iglesias locales están compuestas por toda clase de personas. Personas que no se han convertido, que vienen con un montón de heridas. Es como el hospital. Usted va al hospital y está lleno de heridos. Y a esos heridos hay que sanarlos. Pero en el proceso, hermano, se suscitan y se suceden un montón de cosas y acontecen un montón de cosas en el proceso. Hasta que ese miembro de la congregación va creciendo, va madurando, va entendiendo, ya no necesita más que se le dé la lechita y la mamadera a la boca, sino que empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer y empieza a dejar de lado todas las cosas que son de niño y empieza a ser de bendición para otras personas. Pero todo ese proceso la iglesia local lo tiene que pasar, lo tiene que vivir. Y vuelvo a repetirte, hay personas que capaz que no se terminan de convertir nunca. Y ha pasado muchas veces, hermanos, que incluso hasta el mismo enemigo ha mandado en mis años a las congregaciones locales para querer, hermano, como dice el dicho, ¿no?, hacer la contra. Doblar los deditos así, cruzar los deditos así. Y se ha visto, y nosotros lo hemos visto. Macumberos que han venido aquí a la iglesia a hacer fuerza en contra. Entonces, hermano, todo ese tipo de cosas hace que muchas veces, claro, hayan ciertas irregularidades. Una de las cosas que yo le quiero decir esta noche, hermano, y que quiero que quede clara, las iglesias locales no son perfectas. Usted no venga a buscar una iglesia perfecta, sí una iglesia ejemplo y modelo, pero no perfecta, porque nunca, nunca, nunca la va a encontrar. Jamás. ¿Sabe cuándo la iglesia va a ser perfecta? Cuando nosotros seamos arrebatados a la misma presencia del Señor y estemos festejando la nueva Jerusalén, allá, adorando y alabando al Dios Todopoderoso. Ahí es donde la iglesia va a ser perfecta. Amén. Mire si será imperfecta lo que dice el 1 Corintios 3. Acompáñeme rápidamente. La iglesia de los Corintios era una iglesia, hermano, porque no le mencioné tampoco, está el cristiano carnal también, dentro de la congregación. Y claro, esas cosas a veces hacen que suceda lo que sucedió, por ejemplo, en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia inmadura. Y Pablo le manda una carta a los corintios, y mire lo que dice, en el capítulo 3 de 1 Corintios, versículo 1. Y en esto nosotros tenemos que tener mucho cuidado y no ser como la iglesia de Corintios. Dice, de manera que yo, hermano, no pude hablaros como espirituales. O sea, Pablo le hablaba a los creyentes de esa iglesia local en Corinto. Y él le decía, hermano, yo no pude hablarlos a ustedes como espirituales, sino como a carnales. Dice, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, dice, y no vianda, o sea, no comida sólida, porque aún no eras capaces,
ni soy capaz todavía. Qué tremendo, qué triste eso, ¿no? Esto no pasa en esta iglesia, hermano, gracias a Dios. Porque aún dice, soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Miren qué tremendo esto. En esa iglesia había celos. Decía a tu hermano que está a tu lado, fuera los celos, fuera los celos, fuera. Los celos hacen un daño tremendo a la iglesia, hermano. Hacen un daño espantoso. Tome asiento, amado hermano querido Nazareno. Habiendo entre vosotros, dice, celo, contienda. Mire qué feo esto, hermano, que la iglesia haya contienda. Ay, a mí no me gusta eso. No me gusta que en la iglesia haya contiendas. En la iglesia de Corinto había contiendas. Dice, y disensiones, o sea, divisiones. Qué feo. Dice, no soy carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy el pastor Freddy. Y el otro dice, yo soy de Jorge. Y el otro, yo soy de Dolce. Y el otro dice, yo soy de Edison. Esto en esta iglesia no pasa, yo lo digo. Dice, no soy carnales. Dice, mire cómo está hablando la palabra de Dios clarito, ¿no? No soy carnales. Yo veo que todos los hermanos vienen y me abrazan, me dan cariño, y de la misma manera lo hacen con Jorge, con Dolce, con Edison y con todos los hermanos de la congregación, porque así es como tiene que ser. Cuando el Señor habla para prevenir. Y en esta iglesia, gracias al Señor, que el Señor lo que hace es prevenir. ¿Qué pues es Pablo o qué es Apolo? ¿Quién es Freddy? Es lo que está diciendo este pasaje, ahora yo te lo traduzco en los nombres. Dice, ¿qué puede ser? O sea, el mismo Pablo está diciendo, ¿quién es Pablo? Él mismo lo está diciendo, hermano. Qué humildad viene este hombre. ¿Quién es Apolo? Dice, servidores por medio de los cuales habéis creído, nada más que eso. Y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Lo que a cada uno le concedió el Señor, hermano. Dios nos dio a nosotros diferentes dones, capacidades del ministerio, formas diferentes de predicar. A mí me encanta cuando predica Jorge, a mí me encanta cuando predica Edson, cuando predica Cristian, cuando predica Carolina, cuando predica Dolce. Me encanta. Disfruto de todos los hermanos que están acá delante del púlpito y dan un mensaje de la palabra de Dios. Porque tenemos que recibir de todo, porque Dios le ha dado a cada uno algo especial. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Así que ni el que planta es algo, dice. No, el versículo 6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién es el que lo da? Ah, Dios, hermano. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios dice que es el que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aunque cada uno, es verdad, recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Qué maravillosa es la palabra de Dios, ¿verdad? Qué maravillosa es la palabra de Dios. Pero sí tiene que haber una iglesia modelo, y termino con esto, Hechos 9:31. ¿Qué dice? Mire, para que usted vea la diferencia entre lo que es la iglesia universal y la iglesia local, ¿verdad? Hay dificultades en la iglesia local, por supuesto, pero la mejor manera de resolverla, primero, la mejor manera de resolverla es predicando la palabra de Dios. Predicando la palabra de Dios. Tenemos que predicar la palabra de Dios, tenemos que predicar el mensaje de Cristo. Cuando se predica la palabra de Dios, hermano, el Señor se encarga. La oración. Y por eso necesitamos más que nunca seguir orando, como lo hacemos en la torre de oración, como lo hacemos los jueves, como lo hacemos cada día en nuestros hogares. La oración hace que, hermanos, los enemigos sean echados fuera. En el nombre poderoso de Jesús. Y para que la iglesia siga avanzando. Y para que la iglesia siga creciendo. Y
para que la iglesia se siga aumentando en números, maravillosamente, en número y en personas también transformadas y convertidas por el poder de Dios. Este último versículo le leo y después oramos. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esto tiene que ser una característica de una iglesia modelo. Tenemos que tener paz. Y la que está a tu lado, tenemos que tener paz, hermano. Paz. Y dice, por Galilea y Samaria, dice, y eran edificadas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Quiere decir crecer, no solamente en número, sino en el crecimiento personal de cada uno de nosotros. Eran edificadas. Dice, andando en el temor del Señor. Tú y yo tenemos que andar, hermanos, ¿en qué? En el temor del Señor. Y se acrecentaban, dice, fortalecidas. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Denle un aplauso bien fuerte a la palabra de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Dale ese aplauso al Señor, por favor! Él es el Señor. Póngase en pie, por favor, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por esta linda enseñanza que nos has regalado esta noche. Que cada uno de los que estamos aquí podamos comprender estos principios espirituales de tu palabra que nos ayudarán a estar bien ubicados, no solamente en la vida, sino también bien ubicados en el lugar donde tú nos has puesto, donde tú nos has plantado dentro de tu amada iglesia, Señor. Gracias, Señor, te damos porque yo sé que este pueblo precioso que está presente en este lugar, aleluya, lavado con la preciosa sangre de Jesucristo, se levanta en poder en esta noche, en la autoridad del Espíritu Santo. Como dice allí Hechos 9:31, se fortalece en el poder del Espíritu Santo del Señor. Gracias, Jesucristo, porque tú has dado la vida en esa cruz, para que cada uno de los que estamos aquí podamos decir, Señor, yo soy un privilegiado, yo soy una privilegiada de estar en este reino maravilloso, de participar de este reino maravilloso, que es la iglesia del Dios viviente, es la iglesia del Dios viviente. A mí nada ni nadie me va a sacar del lugar donde tú me has plantado, Señor. Nada ni nadie, hermano, no permitas que nada ni nadie te saque del lugar en que Dios te ha puesto y te ha plantado. Hijo, hija del Señor, levante su manita y pida al Señor en esta noche por su gracia, por su favor,
glorioso reino, a la iglesia universal, a la iglesia invisible, a la que solamente tú puedes ver, Señor, como cabeza de esa iglesia, como fundamento, porque nadie puede poner otro fundamento, hermano, hermana, que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aleluya. Y lo más importante de un edificio no es el edificio, no son las paredes, lo más importante del edificio es el fundamento. Y ese fundamento es Jesús. Aleluya. Agárrate de Jesús, no te sueltes nunca de Él. No te sueltes nunca, aunque venga el problema más grande. Hermano, aunque venga la tempestad más grande sobre tu vida, aunque venga la dificultad más grande en tu vida, no te sueltes nunca de Él. No te sueltes nunca del amado de las naciones, el Rey de gloria, el Rey de toda majestad, el Rey de poder. Sí, a veces hay cizaña en la iglesia, claro, pero la parábola dice, deja que crezcan juntas, deja que crezcan juntas. Que cuando venga el tiempo de la siega, dice el Señor, aleluya, el Señor se encargará de separarla. Él se encargará, mi hermano. Escúchame bien, Él se encarga. Es el Señor. No tomes el lugar que le corresponde a Dios. No hagas el trabajo que Dios tiene que hacer. Iglesia del Señor, tú ama a Dios con toda tu fuerza. Tú sírvele con todo tu corazón. Activa tus dones. Padre, yo activo los dones de la iglesia aquí, en esta noche, en el nombre de Jesucristo. Levante su mano al cielo. Oh, aleluya. Activo los dones. Activo los dones. En el fuego, en el fuego, en el poder, en la unción del Espíritu Santo. Activo los dones, hermano tuyo. Porque Dios te ha dado esos dones. Aleluya. Activo los dones de la música, de la alabanza, del servicio, aleluya, de la predicación de la palabra, aleluya, de la exhortación, de la profecía, de las lenguas. Activo los dones del servicio, activo los dones de la generosidad, activo los dones para esta iglesia, para que venga un tiempo de gloria. Oh, hermano. Iglesia del Señor, lavada y limpiada con la sangre preciosa de Jesucristo. Es un tiempo nuevo para ti. Yo quiero decirte en esta noche y profetizarte que es un tiempo nuevo para ti. Aleluya, aleluya. Todo lo que has perdido, aleluya, como dice la palabra, todo lo que se comió, oh, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, aleluya. El Señor dice, yo te restituiré, aleluya, lo que el enemigo te ha robado, yo lo restituiré a tu vida. Oh, gloria. Es el tiempo de restitución para los hijos de Dios. Es el tiempo de restitución para el pueblo de Dios. Dios ya está restituyendo a algunas personas, pero ¿sabe una cosa, amado, amada? Aleluya, aleluya. Todavía hay más para ti, hermano, hermana. Todavía hay más para ti. Este es el tiempo que ha hecho Dios para la iglesia de Jesucristo. Este es el último tiempo donde la iglesia se está levantando con poder. Levante su mano al cielo. Oh, gloria. Y una unción nueva, una presencia nueva. Dios está derramando sobre tu vida, sobre tu vida. Yo creo que a partir de los próximos días, oh, Dios va a activar cosas tremendas en ti, hermano, hermana. En los próximos días, aleluya, el Espíritu Santo de Dios va a activar situaciones de tu vida que estaban muertas, estaban dormidas. Oh, gloria. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Porque estamos viviendo el último tiempo, pueblo del Señor. Y Dios necesita a su iglesia que esté activada, que esté llena, aleluya, del poder y el fuego de su presencia. Yo puedo sentir
Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria